Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Les invito a que abran su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 3. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Amén. ¿Y aprobados? Amén. Bendecidos y aprobados, así les suene a creciendo en gracia. Colóquense en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer de manera antifonal desde el versículo 7 hasta el versículo 19. Dice la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. a causa de lo cual me estiré contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Vuelvan y lean ese versículo con detenimiento. Verso 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de integridad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído te provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Oremos un momento, mis hermanos. Padre, tu palabra exhorta, redarguye nuestros corazones. Te suplico, Señor, que nos ayudes a entender en esta mañana, conforme dice el texto. Si siempre andamos escuchando nuestro corazón y no escuchamos tu palabra, por favor, ayúdanos, Dios del cielo. Te necesitamos. Gracias te doy en esta hora, y solo con tu ayuda, mi Señor y mi Dios, en la obra de tu Santo Espíritu, es que esta palabra puede ser escuchada y aplicada en todos nuestros corazones. Muchas gracias, Dios, te doy en esta mañana, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hoy vamos a hablar sobre los niveles de fe que podemos tener. Hay veces decimos, no, es que él es un niño espiritual, él es más o menos un joven espiritual, o él es un maduro espiritual. Y eso lo tenemos que mirar. Vamos a un momentico a comentarles algo. Anoche, por cosas de mi Señor, se fue la luz, se quemó un transformador, quedé en completa tiniebla, busqué, prendí una velita y me puse a leer Éxodo, de lo que vamos a estar mirando hoy. Y me puse a pensar, ellos no tenían luz, ellos tenían que caminar con una vela. Y qué bueno es alejarnos por un momento de todo ese bullicio que tenemos y volver otra vez a conectarnos en el pasado, donde no hay electricidad, donde aparece el ángel de la muerte, donde tienen que preparar la Pascua. Todo eso es excelente cuando entramos a mirar la Escritura. Y aquí en nuestro texto dice, ¿por qué fracasó Israel? ¿Ellos no vieron los milagros que hizo Moisés? ¿Sí los vieron o no? ¿Ellos vieron la separación del Mar Rojo? Es más, atravesaron por ahí. ¿No fueron bautizados en eso? ¿No les cayó pan del cielo? ¿Y qué decía nuestro texto en esta mañana? Que no entraron al reposo del Señor, sino que quedaron postrados.
Vieron la presencia del Señor ardiente en el monte Sinaí también. Y por más de que veamos milagros y muchas cosas, hay una diferencia entre la persuasión mental y la fe. Hay una gran diferencia en eso, entre la persuasión mental y la verdadera fe. ¿Qué es la fe? Dice el hermano, ¿cómo? Citándonos Hebreos 11. ¿Qué más es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la emuná? ¿Qué es? No sabemos. Bueno, vamos a seguir indagándolo. Tenemos toda la vida para seguir escudriñándolo. La fe va conectada con algo que es la oración. Y la oración es algo que la mayoría, escuchen, la oración es algo que la mayoría de la gente realmente no cree que funcionará en ellos. Decimos, oremos al Señor, pero cuando usted está en la dificultad, usted no cree que la oración verdaderamente surte un efecto. ¿Debido a qué? A esa falta de fe. No tenemos fe. La fe está representada en la Escritura por una persona. ¿Quién es? Puestos los ojos, el autor y consumador de la fe. Entonces, autor y consumador me está hablando de que todo el compendio escritural es lo que se denomina fe. Y tengo que entrar a analizar eso. Es importante. Si usted cree en Dios, pero usted no cree que la oración verdaderamente surtirá un efecto, ¿en qué está creyendo usted? ¿No es ilógico? Es ilógico que todo el mundo que todo el mundo enferme y usted le dé la sanidad a todo el mundo y le da la cura. Tome esto, tome esto, tome esto. Y cuando usted enferma, duda de todos los remedios. ¿No es un lío? Es un lío. Es un lío. Hebreos capítulo 3 versículo 7 al 19 nos dice que no pudieron entrar debido a la incredulidad. Y vamos a situarnos con el pueblo de Israel. Estamos en Egipto, viene la voz del Señor, el Señor llama a Moisés. ¿De qué tribu es Moisés? De la tribu de Leví. ¿Cómo se llama su mamá? Jocabed, muy bien, Jocabed. ¿Y su padre? Amram. Muy bien, es importante. Estos nombres nos van a ayudar muchísimo. Siempre le he dicho, no hay nada en la Biblia. Por eso el Señor dijo, ni una jota o una iota, ni una tilde pasará de la Biblia hasta que todo esté cumplido. Y es importante que lo entendamos. Y el Señor llama a Moisés y nos vamos a meter con el pueblo. Nos están esclavizando, estamos haciendo ladrillo. Salimos con él y pasamos el Mar Rojo. Y el problema es que muchos cristianos, junto con el pueblo de Israel, abandonamos Egipto. ¿Cuántos han abandonado Egipto? Ustedes ya no son del mundo, ¿cierto? Ustedes no son del mundo. Participan de las cosas que hay, pero ustedes no son del mundo. Padre, no te pido que sino que los guardes del mal. Es que hay veces que tenemos como un cortocircuito entre el mundo y la mundanalidad. Y el problema es que muchos cristianos, junto con el pueblo de Israel, abandonamos Egipto, cruzamos el Mar Rojo, somos bautizados. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Conocemos la redención, comemos la Pascua, ¿cierto? Conocemos al Señor Jesús, lo confesamos como Salvador, luego atravesamos el Mar Rojo y somos bautizados, lo mismo como creyentes. Declaramos que el Señor es el Señor, nos bautizamos, ¿cierto? Y cuando el pueblo de Israel atraviesa el Mar Rojo, entonces comienza a poner una tiendita ahí, una tienda de campaña, y ya lo llaman la congregación. Pero no saben que en la vida espiritual hay unas etapas que seguir. Hay unas etapas que seguir, y es importante que su merced lo entienda.
se establecen en la lejana orilla del Mar Rojo, construyen una casa que llamamos denominación, ya abrimos nuestra iglesia, ya tenemos nuestra iglesita. Pero ¿qué con eso? Y junto con ellos asumimos que ya estamos en la tierra prometida. Con el tiempo nos damos cuenta que hay que avanzar. La Biblia lo llama las jornadas, hasta llegar al monte Sinaí. Acabamos de pasar, conocimos al Señor, fuimos bautizados y estamos en nuestra iglesita. Pero el Señor dice, hey, hay que avanzar. Esta no es la tierra prometida. Eso es como cuando tú quieres una bendición. El Señor quiere darte una mula. ¿Sabes lo que es una mula, no? Un carro grandote, una mula. Pero hasta ahora le dieron un triciclo para que usted aprenda a tener un equilibrio. El Señor le va a dar una mula, le va a dar una finca, para que me lo entienda, le va a dar una bendición que usted todavía no se imagina, pero usted se detiene acá. Y ese es el conformismo de muchos en la iglesia. Desde que yo tenga para comer y tenga para vestirme y mis hijos estén bien, hasta ahí llega su fe, hasta ahí llega usted. ¿En qué se diferencia el mundo? En nada. Entonces tenemos que seguir avanzando y el pueblo tiene que seguir hasta encontrarse con el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Le es entregada la ley de Moisés, pero ¿recuerdan qué sucedió? Que el Señor habló directamente con el pueblo. ¿Y qué más sucedió? Amén, ayúdenme, eso no recordéis. El pueblo no quiso, mandó a Moisés para que fuera y hablara con el Señor. Muy bien, el pueblo se paró y dijo, sí, lo que el Señor diga haremos. Pero luego, ¿qué pasó? Mandaron. Cuando vieron la presencia del Señor, por eso hay un dicho en el pueblo que dice que el que no ha visto a Dios cuando lo ve, se asusta. Ojo, porque es que el Señor nos pasa a comer el Cordero Pascual, pasamos por el Mar Rojo, nos detuvimos un rato y el Señor dice, quiero que lleguen a Sinaí a encontrarse conmigo, porque ustedes todavía no se han encontrado conmigo. Y esa es la cita en el monte Sinaí. Y ese fue el lugar donde Dios bajó como fuego y todas las personas escucharon la voz de Dios. Dios les reveló los mandamientos y eso fue llamado el día de Pentecostés, 50 días después de que había pasado la Pascua. Y el Señor le da los mandamientos a la gente y esta es la fiesta de las semanas. Escúchenme. Estoy haciendo un recorderis del libro de Éxodo. Tomamos Hebreos porque este pueblo va caminando pero en desobediencia, en incredulidad. Les falta fe. Andan renegando. Cuando no hay una cosa es un problema. Cuando entramos con el pueblo y los vemos, ¿cuál es la primera dificultad que ellos encuentran? No hay agua. Y se encuentran en las aguas de Mara. El Señor tiene preparado en tu vida de creyente un pozo lleno de agua amarga. Usted sabe lo duro que es tener sed y un agua que no se puede tomar. Es difícil. Y el pueblo se paró frente a la fuente del agua. Cuando la vieron se alegraron, pero cuando la probaron se entristecieron. Y dice la Biblia que allí murmuraron. Cuidado, le dan un problemita a usted. ¿Por qué? Murmura. ¿Qué problema? Dios está formando un pueblo. Dios está formando una nación. Dios les está enseñando. Mire, todo lo que sucede en el Éxodo, su merced lee la historia y la va aprendiendo. Amén. Pero en cada paso su merced también tiene que ir aprendiendo. Con el pueblo comemos la Pascua, celebramos la primera fiesta, comemos Cordero Pascual, conocimos al Señor. Luego, en el segundo paso, cruzamos el mar, somos bautizados en el Señor. Ya celebramos una fiesta, la Pascua y los panes sin levadura. Cuando entramos nos quedamos quietos y el Señor dice, no, yo necesito que vayan hacia el monte que es donde va a haber otra fiesta, es Pentecostés, donde mi presencia se va a manifestar a ustedes. Y ahí en esa pequeña historia ya hemos tocado muchísimos tópicos, muchísimos temas, y es lo que yo quiero que usted entienda. El anhelo de mi corazón es que usted se identifique con la Biblia y el Dios de la Biblia. He tenido una lucha, y en estos días también la tuve con unas personas que
Andan peleando si la túnica del Señor es blanca o es gris. ¿Lo escuchan? Y no lo ven a Él. Una ilustración del pastor Adrian Rogers cuenta que un día fueron a un museo de cera unos personajes y estaba el presidente George Bush padre en cera, y la gente llegó y al ver la estatua de cera de George Bush se fascinó y quedaron mirándola de arriba abajo sin darse en cuenta que al lado estaba el verdadero George Bush. ¿Me están entendiendo? Hay veces nos quedamos tan lejos mirando lo que no debemos mirar. Yo no sé si aparece un señor de túnica acá que murió en una cruz y resucitó. Yo no sé si se llama José, si se llama Jesús. Lo que yo tengo que identificarme es con lo que Él dice, con lo que Él habla y con lo que Él hace. Porque de harto le sirve a usted decir Jesús. Usted sabe que Jesús es el de la tienda, o también Chucho. Jesús es el de la carnicería. Si yo no identifico a Dios, si yo no logro verlo, ¿qué hago peleando por otras cosas? ¿Están entendiendo el punto? No se les olvide la escena. George Bush papá en la imagen de cera, pero el verdadero está al lado y nadie lo ve, porque todos están entretenidos viendo. Eso es como una persona que comienza a mirar la foto de la persona que ama, y la persona que ama está al lado, pero él está lelo mirando la foto. Y así nos pasa a nosotros, nos distraemos con cosas que no son. Hay 3 niveles principales de experiencia espiritual en la fe. Y eso va para ti si tú lo quieres, si quieres madurar en el Señor, si quieres tomarlo. Recuerda, para avanzar hacia la presencia del Señor, tienes que cruzar por una amargura, una fuente de agua amarga. Para avanzar hacia la presencia del Señor vas a encontrar de que, y eso es lo que muchos buscamos, bueno, tanta palabra, ¿para qué tanta palabra, hermano? Queremos experiencias. Eso fue lo que dijo el pueblo. Tanto maná, ¿para qué? Estamos hastiados de esto, queremos carne. Queremos carne. ¿Y qué pasó? La ira del Señor se enciende contra ellos. Ahora voy a los 3 niveles. Les estoy tocando, voy hasta la mitad del Éxodo. Hay 3 niveles principales de experiencia espiritual y fe. Hay 3 fiestas que los cristianos tienen que celebrar. Uno es la Pascua. Para nosotros la Pascua, ¿cuál es? Sí, Señor, el día que comimos su carne y bebimos su sangre espiritualmente. Pentecostés. ¿Alguno ya ha vivido eso? La experiencia personal con el Señor. Esa experiencia donde usted tiene que morir. ¿Me oyeron? La gente, Éxodo capítulo 20. Hablan sus Biblias en Éxodo 20. Recuerden que tomé Hebreos como un punto para que analicemos. Versículo 18. Alguien que lo lea, por favor. 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Ven ese asunto? Algunos dicen que ore el hermano de intercesión y que el pastor esté en la presencia del Señor, a la final es el responsable, pero la Biblia no está diciendo eso. Este es un pueblo que se llena de temor. La gente tenía miedo de entrar al segundo nivel. En el primer nivel usted experimenta lo que el Señor hizo. En el segundo nivel usted va cara a cara, que ahí es donde comienza a acostarnos. Ahí es donde tenemos que entrar a morir. La presencia de Dios implica muerte y a la vez vida. ¿Me escucharon? La presencia de Dios implica muerte y a la vez vida. Tenían miedo de morir y huyeron de Dios y de escuchar su voz. Ay no, por favor Moisés, salve usted con él porque nosotros no queremos morir. Por eso
por ese sencillo acto despreciable del corazón de los hombres, la ley se les va a imponer desde el exterior y les va a regular son las acciones, no va a quedar escrita en su corazón, porque es cara a cara con Dios que la ley se escribe en el corazón. A causa de este comentario, no pudieron ingresar de inmediato a la tierra prometida. ¿Pasaron? 40 años. Mi hermano, ¿cuántos años quiere usted divagar en su problema para recibir lo que Dios le tiene? ¿Cuánto? El Señor Jesús dijo: el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Y esto ya es un desafío. Decía el hermano Félix al inicio, tenemos que elevar la fe, tenemos que pasar esos niveles. Y es la verdad, es la verdad. Mire, no hay cosa más frustrante, bendito sea el Señor por sus enseñanzas, que tomar usted una persona y tratar de mostrarle el camino y tratar de enseñarle y seguir en su necedad y su obstinación, ¿no? ¡Qué dolor! Pero el Señor dice: no te frustres, tranquilo, tú sigue, avanza. Los 2 espías, 10 dijeron: no, soy un poco de gigantes, nos comerán y nos pisotearán como langostas. Pero ¿qué dijeron 2? Hagámosle, el Señor está con nosotros. Y para vivir una vida de fe se necesita decisión, no argumentación, decisión. Y como leíamos en el texto, muchos temen escuchar la voz de Dios. Es más rico escuchar la voz de Dios del predicador hacia ustedes, ¿cierto? Eso dijo la congregación en Egipto, perdón, en el desierto. Moisés, vaya, ore, hable con el Señor y nos trae el mensaje. Nosotros no queremos. Muchos temen escuchar la voz de Dios porque temen morir a la carne. Muchos tienen miedo de meterse con el Señor. Decía alguien un día: no, es que si yo me bautizo, más complicado porque ya tengo que dejar. Eso es un acuerdo mental. Eso no es así. Acabamos de ver el pueblo, ¿no? Comieron la Pascua, salieron y fueron bautizados. ¿Y en dónde andan? En la máxima incredulidad, no quieren hablar con Dios. Corren en otra dirección. Hermanos, hay que orar, no me interesa. Hermano, hay que entrar a pero no me interesa. Ok, está bien, no hay problema. ¿Qué puedo hacer? Pero tengo que enseñarles, tengo que decirles, tengo que corregir. Una verdadera revelación de Dios siempre requerirá un sacrificio. Cada vez que usted vaya a la presencia de Dios le va a costar algo a usted. Cada vez que usted se encuentra con el cara a cara le va a costar algo a usted. Pero eso que le cuesta, el Señor se lo recompensa 100 veces. ¿Me están entendiendo? A lo que usted muere, es la puerta que se abre para que usted reciba lo que verdaderamente necesita. Escúchenlo, hay que ir a la presencia del Señor. Dios siempre requerirá un sacrificio de carne, como dice la ley. ¿Me entienden? En la presencia de Dios, mi yo. Por eso es que Pablo dice: ya no vivo yo, es un juego de palabras, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo en mi ego, pero vive Cristo en mí. Cada vez que usted va a la presencia del Señor, algo de usted muere. Algo de usted muere. Muere su rebeldía, muere su obstinación. ¿Cuántos separados hay aquí que todavía quieren esposita y esposito? Ojo con lo que estoy hablando. Se requiere una muerte en el corazón para que pueda recibir lo que el Señor tiene para usted. Se requiere, se necesita, porque mientras siga vivo en sus intenciones, la otra persona que le llegase a llegar, usted la daña. Por eso necesita sanar. Cuando decimos que necesitamos sanar, necesitamos morir. Morir a mis deseos, morir a todo eso que camino. Mi boca siempre expresa por donde voy caminando. Mi boca siempre lo expresa. Y este pueblo prefiere que Moisés suba y hacer un becerro de oro al fuego de Dios.
¿Cuál es el becerro de oro? Eso que usted mete en su corazón. Prefieren un Dios que les prometa salud, riqueza, al fuego que todo lo consume. ¿Me estoy comunicando con ustedes? Decíamos que con Dios es el oxímoron, es como la contradicción, pero no es contradicción. ¿Quién no quiere bendición, salud y prosperidad? Todos. Pero no es a la manera suya. Me contaba un amigo ayer de un odontólogo, un hombre joven, salía todos los días a trotar al parque. En la mañana llegó y salió, una moto perdió como que el control, lo cogió y ¡pum! Lo mandó contra una cuestión esa de señalización, le partió unas costillas, le perforó un pulmón, duró 2 días y chao, murió. La muerte le llega en el momento que menos uno lo espera. Se proyectó en la vida, claro, él se proyectó, pero nos proyectamos mal. El Señor dice, ¿quieres vivir? Escuche mi consejo. Es hora de morir a esos celos amargos. Es hora de morir a esas pasiones donde me entregué. Mi relación matrimonial funciona por la parte de la sexualidad. ¿Quién le metió eso a su merced en la cabeza? Su relación es impura. El limpiarnos de tanta cosa que trae tanta suciedad. Y para eso se requiere morir. Y en la presencia de Dios es donde la gente muere. Por eso la gente me dice, pero es que usted me juzga y usted no sabe cómo ando yo con él. Es que se le nota. Se le nota en la mirada y se le nota en el andar. ¿Cierto? Eso le dijeron a Pedro. Tu manera de hablar te delata. Eres de esos Galileos. Cuando apresaron al Señor. ¿Qué tuvo que hacer Pedro para que no se lo llevaran? Maldecir. No busquemos becerros de oro en nuestro corazón. Hemos estado peleando con eso en el libro de los Reyes, los que han estado estudiando. Prefieren un Dios que les prometa riqueza y prosperidad, el fuego de Dios que todo lo consume. El fuego de Dios mata la carne. Y cuando Él mata la carne, escribe la ley en el corazón. Deuteronomio capítulo 4. ¿Me estoy comunicando, hermanos? Amén. La presencia del Señor. La presencia del Señor cambia, transforma nuestra naturaleza. La cambia. Por eso es que el chismoso deja de chismosear y busca más bien la sanidad. Por eso esa misma presencia hace que el ladrón ya no hurte más. El lápiz en la oficina que está sobrando, que no es suyo, no lo puede coger. ¿Me lo escuchan? Nada que no sea suyo lo puede tomar, nada. Hay evidencia de que hay una persona en usted trabajando, el Espíritu del Señor. Esas vueltas que le dieron mal, eso no es bendición, se las dieron mal. Esas vuelticas que usted recibe, pagó con 9 de 10 y le devolvieron de 50, esa es la maldición que le va a trancar la bendición que viene. ¿Me lo llevo? Es así de sencillo, pero usted dice, uy, qué bendición, 40 además me dieron. No, esa es la trampa, eso fue lo que el diablo le dio para engañarlo. La rectitud en el corazón es obrada por el Espíritu del Señor. ¿Estamos? Ahí es donde uno juzga todo y sojuzga todas las cosas. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo. ¿Dónde estoy? Vale, él es desde el versículo 23 para conectarnos. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es hermoso, pero no nos gusta.
ese texto me asusta en vez de alentarme. ¿Por qué? Si soy oro, ¿qué hace el fuego que consume? Quitar las impurezas. Porque Jehová nuestro Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Versículo 28. Cuando vayan usted a la tierra de allá, serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera, piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Es la gran diferencia. Pasen al capítulo 5. Ya les uno todos los versículos que les estoy diciendo. Versículo 24. Capítulo 5, versículo 24. Y dijisteis: he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria, está hablando el pueblo, y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego, y hoy escuchen las palabras, todo con cuidado. Hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Él es fuego consumidor, habla con el hombre, pero habla con el hombre y el hombre sigue viviendo, no hay problema. Versículo 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿De qué están hablando? Primero dicen, la presencia del Señor, el Señor viene y habla con el hombre y el hombre no muere. Ahora ellos dicen, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Ellos tenían muy claro que cuando iban a la presencia del Señor, aunque Él asusta en su presencia, por la pecaminosidad de nosotros el hombre no muere. Pero ellos dijeron, no queremos morir a nuestra carnalidad. Yo no quiero morir a mis deseos. Eso es lo que está diciendo el texto. Por eso siempre analizar los textos con cuidado. Con cuidado. Primero dice, cuando se va a la presencia del Señor, ya nos dimos cuenta que el hombre no muere. Pero nosotros no queremos morir. No queremos morir a nuestros deseos. No queremos morir a nuestras pasiones. Como los demás si se divierten, yo ¿por qué no puedo? Ahí está su mal. Porque todavía no ha entendido la herencia y la riqueza de su Dios. Por eso la iglesia escasea tanto en el favor y la presencia para con los hombres. Porque no le buscan, no le buscamos. El pueblo tenía razón al decir que la voz del Dios vivo los mataría en la carne. Ya saben a qué carne me estoy refiriendo, ¿no? A esas pasiones del corazón. El problema era que las personas tenían miedo de morir y querían aferrarse a su carnalidad, a su carne, porque la palabra de Dios es fuego consumidor. El propósito principal de Dios al hablarle al hombre es instruirnos en sus caminos. Alguien que lea Deuteronomio 4:36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído su palabra de medio del fuego. Amén. ¿Qué hace la palabra del Señor? Enseñarnos. Lo está diciendo el texto. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. De la misma manera que un padre le dice a un niño pequeño qué debe hacer o qué no debe hacer, sin explicación. No hagas eso. Y él vuelve otra vez, que no lo hagas o te castigo. El bebé que mete los dedos a la toma o quiere meter la lengua donde está la toma, no, eso no se hace. Todo a la boca no. Y hay veces nosotros no entendemos para qué es la corrección en la iglesia. Pensamos que es que no, es que él me lleva la mala, yo no sé por qué le caigo mal. No, es que aquí venimos aprendiendo todos. Aún los de la alabanza se sientan un rato a meditar en su Señor, a mirar al Señor. Señor, cuando yo pase allá adelante nuevamente, ministraré en tu presencia, te adoraré, te glorificaré. Para eso es.
en la intercesión, en la predicación, en todo. En todo. Dios nos sienta un momento y nos dice: siéntate y escucha, mira esto, mira lo otro. Es una enseñanza, nadie te tiene fastidio, jamás. Jamás. Y al bebé le decimos: no lo hagas. Se le dice al niño pequeño qué hacer con poca o ninguna explicación. El niño debe aprender a obedecer. Obedecer. Entienda o no, tiene que obedecer. Lava la loza, yo no quiero, lava la loza. Eso es maltrato infantil, lo llaman hoy en día. Él tiene que aprender a obedecer. Si el niño no obedece a papá, si el niño no obedece a mamá, él no obedecerá al Señor Dios y su vida se complicará. No podemos celebrarle los errores a nuestros hijos. Tenemos un cortocircuito en la cabeza. Los errores de nuestros hijos hay que llamarle la atención y corregirlos, aunque se les dé amor. No puedo aplaudirle los errores porque pensará que todo es un juego, y la vida no es un juego. La vida no es un juego. La vida es algo que nosotros debemos aprender a asumir con total responsabilidad. Por eso se entrena al niño desde pequeño. El niño debe aprender a obedecer. A medida que el niño crece, aprende a hacer preguntas. ¿Por qué? Por esto, y el padre le va contestando. Pero él tiene que seguir en la línea de la obediencia. Hermano, estoy luchando con mi hijo, estoy luchando con mi hija. Obvio fue que nosotros no comunicamos lo que era. De ahí la responsabilidad de los padres en ser uno. Porque hay veces el papá dice una cosa y la mamá hace la otra por la espalda. ¿Qué problema? Usted se está ganando un chicharrón gravísimo en su vida. Porque esta persona crece con un dualismo. A este lo tomó de esta manera, a este lo... No, señor, la decisión se tomó así. Si nos acostamos a las 9, es a las 9, me apaga eso. Si estamos a la hora del almuerzo, nadie me coge celular. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Pero no pueden haber, porque eso es una hipocresía, eso es una falsedad. Se debe respetar las leyes, primeramente del varón en la casa porque es cabeza, y segundo, las de la esposa. Aunque cuando hay unidad, la autoridad es Cristo. La autoridad es Cristo. Les hablo de esto en el amor del Señor. Se lo recomiendo muchísimo. Hay una película que se llama El que cambia los tiempos. Si no pongo un freno acá, mis nietos ¿para dónde van? Yo estoy viendo solo lo que tengo ahorita. Pero ¿qué de mi descendencia? ¿Qué? Ese es un problema cuando yo no lo miro. Eso es un problema. Yo solo quiero tantear el momento acá y salgo libre de esto. No, señor. Ellos tienen que aprender. Tienen que aprender. Bueno, hay muchas cosas que decir, pero quiero que aprendamos que los hijos de Dios obedecen y punto, se acaba. Los hijos de Dios obedecen. Y la máxima autoridad y enseñanza de mi Señor Jesús es la obediencia. Obediencia. No es más. Aquí no hay negocio. ¿Te gusta? No me interesa. ¿No le gusta? No me interesa. En el Señor es obediencia. Porque aquí no estamos para razonar. Aquí estamos para escuchar la voz de Dios y obedecer. A medida que el niño crece, aprende a hacer preguntas que el padre responderá después de que el niño haya obedecido. Esto parece una clase de padres e hijos, pero así es. Finalmente, a medida que un niño se acerca a la madurez espiritual, el padre da entendimiento, mediante el cual el niño puede ver la intención del padre. Ah, ya sé, ¿por qué no me dejabas hacer esto? Ya lo entendí. Pero es con el tiempo, con la madurez. Pero el padre se mantuvo, se sostuvo. Es importante que lo miremos. Finalmente, a medida que un niño se acerca a la madurez, o sea, ya es un joven y va a la madurez, el padre da entendimiento mediante el cual el niño puede ver la intención del padre. Y mediante este entendimiento puede hacer la voluntad de su padre.
¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Nunca se fijaron en Dios, solo se fijaron en lo externo. Y a nosotros nos gusta lo externo, ¿cierto? El 24 todo el mundo sale a mirar qué se estrenó y qué no se estrenó. Externo, externo, externo. Y así somos, externos. Y cuando somos externos, ¿qué está pasando? La ley del Señor no está en mi corazón. La ley del Señor no está en el corazón. Algunos de ustedes, yo sé que sí lo hicieron, se pararon cuando todos decían Feliz Navidad a pensar en su Señor. Señor, yo sé que no es la época en que naciste, pero esto me recuerda a esto. Su merced vino a esto. Las peticiones del corazón eran estas. He visto al pasar de los años, uno de mis anhelos. El año pasado tenía un pítico de mujer en mis brazos, que es mi nieta. El anhelo de mi corazón, y el Señor lo vio, era poder darle de comer y que ella viera algo en la naturaleza para irle enseñando. Ya hoy tiene 1 año. Ya nos comunicamos. Ya ahorita, a medida que comienzo mi trabajo para con el Señor. Tiene que ser el primer amor de su vida. Tiene que serlo, porque es mi trabajo. Tengo 5 años nomás. O sea, dicen que es la etapa a los niños, ¿no? Ahí voy a estar trabajando en ella para que conozca al Señor. Y ese es el trabajo de nosotros con nuestros hijos. No, hijo, estate allá, un momento. Hay que ir enseñando, ir adoctrinando. La obediencia tiene que ser el lema principal de esta casa. Obediencia, porque así es con el Señor. Y a medida que tú obedeces, te vas a dar cuenta cómo los demás comienzan a obedecerte también. Eso es increíble, es una regla. También me he dado cuenta, dice la Biblia, la sabiduría clama en las calles para ser oída. Me he dado cuenta que un bebé, sin darnos cuenta, nos exige la responsabilidad de la madurez. ¿Se ha dado cuenta que un bebé nos exige? Cámbiame el pañal, báñeme, denme comida. No nos damos cuenta, pero él está exigiendo. Y ahí es donde sale la madurez de una persona para ayudar. El bebé exige ser sostenido, alimentado y cambiado. Y yo creo, y ahí es donde nos vamos a mirar en qué estatura estamos. Rico, su merced es un bebé, lleva 40 años siendo bebé, es anormal pero rico. Sí, a bebé, a pupú, ay, me miraron feo, tranquilo, tranquilo. Ya con bigote y canas, pero tranquilo, mi bebé. Pero ya es hora de madurar. ¿Sabe por qué estás bebé? Porque no has aprendido la obediencia. A medida que aprendes la obediencia, ya vas y le preguntas al Señor, Señor, ¿por qué esta enfermedad? Ahorita estamos sanos, estamos riendo. Cuando estemos en la cama, ¿va a reír igual? Tiene que hacerlo si caminó con su Señor en el momento de la risa. Tiene que hacerlo. Y es importante que lo entendamos. En Sinaí o en Pentecostés es la fiesta que separa a los hijos de Dios en 2 clases: los obedientes y los desobedientes. El obediente busca a su papá, el desobediente le interesa 5. Alguien que por favor me lea Lucas capítulo 22 versículo 42. En cierto modo parece que la ley es severa. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta cosa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén, gracias, mi hermano. O sea que, ¿qué dijo el Señor ahí? Que se haga la voluntad de Dios, ¿cierto? La obediencia. La ley al parecer es severa. Por eso la gente dice, no, es que eso era para la ley, esto es para la gracia. Pero ¿quién diseñó la ley? Un padre amoroso para quebrantar la voluntad de sus hijos rebeldes. No me mire a Sinaí como algo catastrófico, es hermoso. Es hermoso. Las leyes de Dios son hermosas. Yo que tengo a mi esposa y que otro venga y me la mire,
Yo no entro como en tanto gozo, ¿cierto? Pero lo mismo el Señor dice, tampoco le mire la esposa a otro, porque eso se llama codicia. Y si la codicia se llama adulterio, y entonces me doy cuenta que lo que papá dice en la palabra es real. Es real. No seas infiel con la mujer de tu juventud, no hagas esto, no hagas lo otro. Lo que el Señor habla es, la ley es hermosa. Cuando quebrantamos la ley, ¿no sufrimos? Claro que sufrimos. Claro que sufrimos. El hombre que quiere enderezar sus caminos quebrantando la ley, ¿qué le espera? Más quebranto. El hombre que quebrantando la ley quiere arreglar sus cosas, le espera más quebranto. No le espera bendiciones. ¿No es que papá Dios lo dijo? El Señor Jesús dijo, no mi voluntad sino la tuya, Padre. Volvemos a nuestro texto en Deuteronomio. El pueblo dijo, Moisés, vaya usted y hable con él y nos trae la razón de que debemos hacer. No queremos contacto con Dios. ¿Y por qué no quieren contacto con Dios? Escúcheme, y esto va para todos nosotros. Nuestra capacidad de escuchar depende de la condición de nuestros corazones. ¿En tu corazón está obedecer a Dios? Ok, escucha nomás. Sé que lo que te estoy hablando todo lo estás votando porque tú eres muy sabio, eres más sabio que la Escritura. Tranquilo, tranquila. Es tu problema, no es el mío. Yo tengo que comunicártelo. Ya que tú no vas a hablar con él, yo tengo que decírtelo. Ojo con estar escuchando a tu corazón. Escucha la Biblia. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor nuestro Dios. Yo tengo que comunicarles. Pero hay veces nuestro corazón se engrosa y me las sé todas. Creo que el Señor al final de la creación, cuando termine todo esto, se parará de su trono y todos los ángeles y la humanidad y el universo escucharán cuando Él me diga gracias porque sin ti no lo hubiera hecho. Porque eso es lo que yo creo. ¿Quién dijo esa basura? El Señor es el único. Nosotros, bestias irracionales, que si Él no nos pone el cabestro como a la mula, como al caballo, no podemos ser guiados. ¿Quién nos metió en la cabeza que éramos muy sabios? ¿Quién? Ya miro las predicaciones y las sopeso, pero no desde el ángulo bíblico, sino desde mi razonamiento. Desde mi razonamiento. Que días teníamos una batalla acá sobre las dos líneas que nos enseñaron. Este es de la línea satánica y este es de la línea de Dios, de los hijos de Dios. ¿De dónde? ¿De dónde? Analizábamos eso. De alguien que trajo esa doctrina. Pero al igual, decía el hermano, al igual que Ismael fue bendecido, Esaú fue bendecido. Caín fue llamado también por el Señor para que hablara con él. Y a veces tenemos unas concepciones erróneas de la Escritura porque escuchamos a otros y no a la misma Escritura. Muchos creyentes dicen, Dios me habló y me dijo tales y tales cosas, excelente. Muchas personas llegan, escúcheme porque hay en su corazón, al engaño cuando intentan escuchar la voz de Dios. ¿Me estoy comunicando? La voz de Dios se oye ¿en dónde? En la Biblia. En la Biblia. Hermanos, Dios me dijo eso. Que si ustedes hoy ponen en su corazón el bendecirme, ustedes serán grandemente bendecidos. Un momento, manipulación. Manipulación. Veamos la Biblia. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Por eso les digo que muchas personas se engañan o se dan al engaño cuando intentan escuchar la voz de Dios. Pero la voz de Dios no trae engaño. El engaño es provocado por la idolatría del corazón. ¿Cuánto le tienen culto a ustedes mismos? Yo sé. A mí el Señor me enseñó. Sí, pero tengo que volver a repasar lo que Él dice, porque mi corazón me engaña. Es por eso que los israelitas salieron de Egipto, pero pronto estaban frente al becerro de oro. El hecho de que una persona sea justificada por la sangre del cordero en la Pascua no significa que se les había tratado el problema de la idolatría en el corazón. Díganme, ¿ustedes hay envidia todavía? O mírese usted mismo. ¿Hay envidia? ¿Cizaña? Un corazón que está siendo limpiado no tiene eso. ¿Estamos? Un corazón que está lleno del Señor no tiene eso.
Mis hermanos, esta palabra es para que meditemos en Dios. Sí, vamos a escuchar al predicador y gracias por escucharme, pues es el don que el Señor me ha dado. Pero para mí es muchísimo más gratificante que usted a diario lo esté escuchando, para cuando les dé el mensaje, sí, papá Dios lo dice. Porque usted ya habló con él durante la semana. Hay gente que pasa toda la semana, obvio, ya hay varios años, porque nunca han tenido comunión con Dios. Tienen actos religiosos. Venimos a culto, cantamos, decimos que oramos, creo que vamos como el publicano, hablamos con nosotros mismos. Lo digo en ese tono para que nos analicemos, porque yo sé que aquí hay personas sabias, sinceras, que escuchan al Señor, que hablan con el Señor, que se humillan en la presencia del Señor y que el anhelo de su corazón no es otra cosa sino de que la iglesia siga para adelante. Ese es el anhelo de un corazón verdaderamente transformado. Prefirieron permanecer carnales. Hermano, lo he dicho, el culto empieza a las 9:30 de la mañana. Porque a las 11 de la mañana está llegando gente a la iglesia, porque son nuevos y doy una miradita y son los más viejos de la iglesia. ¿De dónde esa irresponsabilidad? ¿Saben por qué? Porque no aman al Señor ni le respetan como deben respetarle. Hermano, no me diga eso porque qué pena. Usted vaya a su empresa, ¿a qué horas entran? A las 7, llega a las 9 y ay, sí, no, qué bendición, es una bendición que su merced haya venido. Pase por su carta y hasta luego. No hay responsabilidad, porque no sabemos obedecer. Así de sencillo es. Así que como el pueblo prefirieron permanecer carnales, reteniendo los ídolos en sus corazones, preferían su propia voluntad, su propio entendimiento, sus propios caminos. Eso es idolatría. ¿Cuántas veces razona usted en el día con lo que el Señor dice? Algunos, el Señor les dice, como el mandamiento no dice no fumarás, pero el Señor le dice no fume, eso le va a hacer daño. No hace caso. Como algunos, no tome, es perjudicial, tampoco hacen caso. No fume marihuana, no sea chismoso, eso trae problemas, contienda, deje ese ojo lujurioso. ¿No? Pero aquí estamos todos necesitados del Señor. ¿Estamos todos necesitados? Amén. ¿Necesitamos que Él obre en cambio en nuestras vidas? Amén. ¿Se pone el Señor bravo porque su merced comparta un vino? No. El problema es que después le dé con la botella de vino en la cabeza a su mujer. Ese sí es el problema. Ese sí es el problema. Dios quiere que estemos gozosos, sí. ¿Por qué usted no vive gozoso? Porque si Él prometió ser el gozo de tu vida, ¿por qué no estás gozoso? El lema del alcohol me reza a mí: tómame y te embriagarás. Y yo digo, tómame. Y cuando me lo tomo en demasía, ¿qué pasa? Me embriago. Cuando el Señor dice, yo soy tu gozo, no estamos tomando de la fuente. No estamos tomando de la fuente. Usted me quiere engañar y se autoengaña diciendo estoy con el Señor. Si no tiene gozo, usted no está en la fuente. ¿Ve lo sencillo que es? El corazón alegre hermosea el rostro. Aunque suene a tienda de cosméticos, pero es un versículo de la Escritura. ¿Están oyendo? Es un versículo de la Escritura. Cuando usted está amargado, a mí no me diga, hermano, yo estoy orando. No me diga eso, hermano. ¿A quién pretende engañar? ¿A quién? ¿A quién? Una persona que se fuma un cigarrillo, cuando usted se le acerca, así se lo haya fumado hace 10 minutos, cuando usted se le acerca, usted le sienta el... Perdóneme, estoy comparando con vicios y las comparaciones son horribles, pero lo mismo le pasa al creyente cuando se acerca a la presencia de Dios. Huele a Cristo, huele a comunión, huele a santidad, huele.
de lo sencillo que es. Esto es lo que se conoce como decir, ay hermano, ay hermano, ay hermano, vaya que es a otro lado. Usted no ha aprendido a entrar a la presencia del Señor porque no quiere morir a usted. Y creo que ya debemos dar el paso a entrar a la montaña donde humea y donde hay relámpagos. Señor, su merced me llamó, y si he de morir en esta montaña, en tus manos estoy. Dijo el apóstol Pablo, creo que voy a morir, y si me voy, me voy a estar allá con el Señor. Y si me deja acá, pues seguiré predicando. No hay ningún problema. No hay problema. Escúcheme en algo. Un ídolo se forma, y aunque son muchas ideas las que les he dado hoy, pero algo tiene que llegar a cada uno. Un ídolo se forma cuando ideamos a Dios a nuestra propia imagen. Sí. Para algunos Dios es soberano. Es soberano para otros, para mí no. ¿Ve? Para mí, todo mundo tiene pecado original menos mis hijos. Todos sufren de depravación total menos yo. Ideas preconcebidas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y vuelvo otra vez, un ídolo se forma cuando ideamos a Dios a nuestra propia imagen. El Señor dijo, no te hagas imagen ni ninguna semejanza. Es decir, cuando formulamos una imagen de Dios en nuestras mentes de acuerdo con nuestra propia comprensión carnal. Es importante que no confundamos la palabra de Dios con nuestra comprensión de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que ella dice y punto. ¿Estamos? Yo creo que no. ¿Qué dice la Biblia? Esa es una de las frases célebres de el evangelista Billy Graham. La Biblia dice así. Es importante que lo entendamos, para que no terminemos adorando una imagen que hemos asumido. Miren, a veces nos levantamos en nosotros una hipocresía tan terrible que termino creyéndolo. Cuando yo estaba en el mundo, yo era un mentiroso. No sé, hay una palabra para eso. Sí, pero era un mentiroso compulsivo, pero tiene otra palabra. Mitómano. ¿Sí? Cogía la mentira, me la creía, la aplicaba y miraba todos los ángulos por donde iban a mirarla. Sí, pero hay alguien más inteligente. Siempre me caía. Siempre me caía. Y bendito sea el Señor por eso. Y así hay gente. Así hay gente que se monta unas figuras en ellos mismos. ¿Usted es pecador? No. ¿Usted falta? No. ¿Usted es juicioso? Yo soy juicioso. Ideas preconcebidas. Nosotros somos gente que venimos luchando. Luchamos con nuestras pasiones, luchamos con nuestra carnalidad. Y hoy dice, acérquense a mí, hablen conmigo y su carne morirá. Su carne morirá. Si usted ve una persona que sigue en la misma rutina, ¿qué pasó? Oyó la voz de Dios, pero dijo que hable Moisés con él. Yo no muero a mi carne. Y ahí va a estar el problema, porque la Biblia dice que llega el momento en que la ira de Dios se enciende. ¿Y qué pasó? Quedaron postrados en el desierto. Es decir, es importante que no confundamos la palabra de Dios con nuestra propia comprensión, para que no terminemos adorando una imagen pensando que es el verdadero Dios. Algunos hombres vinieron al profeta Ezequiel. No sé si darles esta parte. Sí, termino con esto de Ezequiel. Ezequiel capítulo 14. Porque estamos con el mismo pueblo y el mismo corazón. Ezequiel capítulo 14. Vengo diciéndoles que su merced ya viene a la iglesia, que su merced ya fue bautizado, pero que necesita entrar a la presencia de Dios. Pero que a la presencia de Dios no se entra con sus argumentos. A la presencia de Dios se entra sabiendo que usted va a morir. Que en el momento que usted entra, hay algo de usted que el Señor va a arrancar, que es lo que le está causando el impedimento para que usted avance. Eso es lo que he venido diciéndole en toda la mañana.
cuando entre a la presencia de Dios, verá que hay unos impedimentos en su vida. Ella no me quiere, él no me quiere, ¿para qué tanta oradera? Mire mi mamá cómo está bien, mire mi papá, porque usted solo quiere mirar lo humano. El Señor dice, mirad a mí y sed salvos. Llegará el día de la evaluación. Llegará el día de la evaluación, donde tendrás que enfrentarte con el Señor, y ahí dirás si lo odias o verdaderamente lo amas. Es importante entender esto. Les decía, algunos hombres vinieron al profeta Ezequiel no para buscar verdaderamente la palabra de Dios, sino para buscar una confirmación de sus propias creencias y opiniones. No tenían la intención de seguir la palabra de Dios. Cuando usted lee Ezequiel capítulo 4, el Señor le dice a Ezequiel, Ezequiel, hágame un favor, vaya y prepare una comida, pero coja ese pasto quemado y me hace un favor y lo revuelve con el estiércol de los hombres. Llena eso de estiércol de los hombres y prepara el alimento y se lo come. Eso le dice el Señor al profeta, diciéndole, eso es lo que ustedes hacen. Eso es lo que ustedes hacen. Les doy la palabra y ustedes lo revuelven con estiércol. Les doy algo que les da vida y ustedes no lo quieren. Les doy maná y ustedes quieren codornices. Y aquí vienen estos hombres y dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso de ser yo consultado en modo alguno por ellos? Háblales y diles, así ha dicho el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo le responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Qué es lo que está diciendo? Su merced vive por el ídolo de qué. Y usted viene y le consulta al Señor y dice, dele. De acuerdo a toda la maldad de su corazón, dele. Dele lo que esa persona quiere. Pero esa persona no tiene nada que ver conmigo. Dios no puede mentir. Y ahí de para abajo usted va a leer que dice que Dios engaña a los profetas. Pero ¿cómo los engaña? Cuando deja que nosotros caminemos en el razonamiento de nuestro corazón. Ahí somos engañados. Dios dice que si los hombres quieren creer una mentira, a ver, Dios dice, aborrezco y repudio, no den carta de divorcio los nacidos de nuevo. Hermano, ¿será que yo me puedo separar de mi esposa? A ver, cuando usted quiere correr al mal, hacer sus fechorías y todas sus cosas, ¿usted pregunta? ¿Usted pregunta? ¿Por qué viene a preguntarme? Por eso el Señor decía, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Porque ¿será que el Señor me aprueba esto? Eso es más que un insulto. Digo, y perdónenme, me salgo del contexto. Una de las películas del Padrino, Corleone, llega un tipo y dice, Corleone, lo que más me ofende de este personaje es que insulte mi inteligencia. Y la gente quiere jugar con la palabra del Señor. La gente quiere jugar con las cosas de Dios. Si estará bien o no estará bien. Hermano, ¿será malo que yo vaya a leer la Biblia? Hermano, ¿será malo que... ¿Será que el Señor no quiere? Debe estar preguntando, pregúntele a Él. Vaya, pregúntele a Él. ¿No les parece? Ya dejen la pereza y vayan, busquen al Señor, entren a su presencia. La enseñanza de esta mañana, vaya a la presencia del Señor y hable con Él. Ya hay tanto rodeo, tanto cuento. Tiene un pecado que lo ata, entréguenla, vaya ya que allá muere eso. Usted sale limpio, tranquilo, bendecido. Sigamos acá. Cuando el Señor le responda de acuerdo al ídolo de su corazón, tenga cuidado, tenga cuidado. El pueblo de Israel, después de que comió el maná
rechazó la palabra del Señor y quiere carne. ¿Qué hace el Señor? Le da lo que le pide. ¿Me está oyendo? Eso no es una bendición, es la maldición para su propia vida. Si usted en su obstinación sigue luchando, queriendo que Dios le dé algo que está fuera de lo que el Señor ha dicho, tiemble cuando el Señor se lo dé. Tiemble. Porque el pueblo pidió carne y dice que antes de que estuviera la carne entre sus muelas, la ira del Señor se encendió. El deseo de comer carne se basaba en su deseo espiritual de seguir su propio camino. Es lo que la Biblia llama los deseos de la carne. No querían el verdadero maná ni la verdadera palabra, como estos ancianos de Israel no quieren oír a Dios. Ellos quieren que les satisfagan lo que ellos quieren. ¿Y qué dice el Señor? Pues los voy a entregar a lo que ellos quieren. No querían el maná, no estaban interesados en la ley del Señor. Y como les digo, el problema es que en la rebeldía Dios nos conceda lo que queremos. Eso es un problema, no se les olvide, porque de pronto a alguno ya le puede estar llegando. Señor, yo no quiero las mujeres, a mí me gustaría tener un novio. Y le puede llegar su novio. Y hablan los hombres. Obvio que eso es contra naturaleza. El Señor me contestó en mi oración: hijo, no saltes de cama en cama, no forniques, no adulteres. Señor, pero es que, ojo cuando Él permita eso. Ojo. Eso es una desgracia. Eso es una desgracia. Deja la hipocresía de tu corazón de estar mostrando lo que verdaderamente nos damos cuenta que no tienes. No tienes. Ve a la presencia del Señor, que Él satisfará sus deseos. Él sabe de verdad cuál es la necesidad de nosotros. ¿Por qué vivimos amargados? ¿Por qué vivimos en unas soledades raras? A mí me pasa, yo corto el cable de la parabólica con el Señor y no tengo ninguna imagen. No veo absolutamente nada y comienza la depresión a llenarme. Pero voy a Él y ya como que se llena de alegría la casa. Ya veo angelitos chiquitos corriendo por toda la casa, todos rechonchitos. No, el Señor los llena uno de gozo. Por eso cuando uno le dice, hermanos, es que yo no lo veo a su merced, es porque uno ya está acostumbrado a estar allá metido. Allá va uno. Se va a preguntarle a un anciano del Señor. Pregúnteles sobre la presencia del Señor, a ver ellos qué le dicen. Es impresionante. Y ustedes tienen que ya, en esta edad tan joven que tienen que comenzar a experimentar, imagínense a la vuelta de 10 años, ¿quiénes son ustedes experimentando la presencia de Dios? Hay un vuelco terrible en todo esto. Un vuelco terrible. Porque la presencia del Señor está con ustedes. Como Josué se paró allá. Cuando Moisés subió y se paraba. Y el Señor dijo, mira este. Y el Señor, esta nación tiene mucha necesidad de hombres de Dios. Hay mucha necesidad y de mujeres. Vuelvo y les digo, yo no estoy en contra del ministerio de las mujeres. Estoy en contra de una naturaleza corrupta en un ministerio. Porque eso se hace muchísimo daño. Cuando vayas a la presencia del Señor, Él nos va a quemar esas maldades. Va a ser un poco traumático. El que tumba un ídolo de su corazón le cuesta. Podemos sentirnos maltratados, pero al final la disciplina vale la pena y nos va a llevar a madurar en la presencia del Señor. No sigan la corriente de todos los que hablan. Mira la palabra del Señor. Mira la palabra del Señor. Si oyes un predicador que te acerque allá a lo que tú no ves, que te acerque a la presencia de Él, escúchalo siempre y mira la palabra, todo lo que Él hable por la palabra. No se ponga aquí a pelear si la Biblia la escribió Calvino, la escribió Arminio, si el nombre del Señor es con J, con A. Ay, hermano, por favor, coja oficio. Coja oficio. Vaya más bien a la presencia del Señor, entre y hable con Él.
Tumbe todas esas mentalidades cabalistas que están hoy en día metidas en las iglesias. Tanto judaísmo rampante dentro de las iglesias. Tumbe todo eso. Entre en la verdadera fe, en el verdadero dinamismo de la palabra del Señor. Deje de estar corriendo por la aspirina. Ya nuestros hijos se olvidaron de que hay que orar. Ya se olvidó eso. Me duele la cabeza, Padre, te suplico, bendice. ¿Se olvidó? Corra por la aspirina, el Doles, ibuprofeno ahí en el cajón. Sí, qué desconexión tan horrible, horrible. En la boca de las mujeres se acerca uno, jamás oigo una palabra de revelación del Señor. Digo de las de afuera porque las de aquí sí. Hermano, estuve en comunión y el Señor, excelente, sigan así. Pero las de esta congregación que no estén en esa tónica, hermana, usted está fuera de lugar. Usted está fuera de lugar, le va a hacer daño a su esposo, porque tanta enseñanza, ¿qué va a hacer? Y no lo dudo que el día que se le presenta el payaso que a usted le gusta, usted corre. Yo no lo dudo, no lo pongo en duda. Como tampoco dudo una persona que está en la presencia de Dios, no lo dudo. Porque es una realidad. No se camufle, no muestre cara. Ay, yo te amo, mi vida. ¿Te amo? Deje que le dé la espalda y verá. Si una sola autoridad no se la cumple, ¿qué le va a cumplir a usted? Hermanos, en la presencia del Señor. Hermanas, en la presencia del Señor. Eso es lo que necesitamos en esta iglesia. Buscar de la presencia del Señor. Ahí vimos un recorderis del pueblo de Israel. El anhelo de mi corazón, yo no vivo del año que haremos este año y que hicimos este año, no, yo no vivo de eso. Yo vivo del diario vivir con el Señor. De eso sí vivo. Hoy disfrute su día, pero no olvide la presencia de Dios. Mañana levántese y disfrute su día, porque la presencia del Señor está en usted. Porque el Señor está con usted. Porque Él le va a ayudar. Tiene problemas y dificultades, Él lo va a ayudar. Lo material Él se lo soluciona. El problema es lo espiritual, cuando usted no se quiere desprender. Pero ya sabe, tiene un problema que no puede soltar. ¿A dónde va a ir? Allá, donde hay fuego, donde quema, donde mi corazón se asusta, pero se asusta es porque van a sacar esa podredumbre que tengo. Van a cauterizar todo eso. Y es importante hacerlo. Mis hermanos, que sea el anhelo de su corazón comenzar cada día buscando de la presencia del Señor. ¿Me oyeron? Busquen de Él. No los voy a asustar con Apocalipsis, ni con el libro de Daniel. Pero ya esto se acerca, ya se acerca. Es inminente la venida del Señor. Ya se acerca, que no nos coja desprevenidos. Hermano, o sea que me voy a guardar en una burbujita. No, viva su vida. Pero no olvide que el Señor está con usted. Eso no lo olvide. Mañana harán nuevamente su cena de fin de año, se tomarán su Coca-Cola, la pasarán rico, pero no olviden su Señor. No olviden su Señor. Que ahí es donde está el problema de nuestro corazón. Nos entregamos a nuestro placer y se nos olvida que Él está ahí. El Señor le dice a Israel: ¿quién fue el que te dio el vino para que te pusieras contento? ¿Quién fue el que te dio el pan, el trigo, para que estuvieras lleno? ¿Quién? Pero tú dices que fueron los Baales, cuando yo, tu esposo, te di todo. Te di tu vida, tu alimento, tu vino, tu comida, todo, y nunca me agradeces. Y ahí está el problema de nosotros, cuando olvidamos la presencia del Señor. Oremos, mis hermanos.